Muy bien, bienvenidos a todos. El aula de astronomía con la colaboración de la Agrupación Astronómica de Córdoba, la Universidad de Córdoba, la Escuela Politécnica, pues se complace de recibir a Juan García Ortega del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla, de la Escuela Superior de Ingeniería Industriales, y nos va a hablar del New Space como oportunidad para el desarrollo de Andalucía dentro del ciclo que hemos llamado en el aula de astronomía Yo no quiero ser astronauta, ¿no? Para que concienciarnos a vosotros, a la gente buena, que no solo hay astronautas y astrofísicos y gente no dedicada a cosas del espacio, sino que hay una gran variedad, ¿no?, de campos en los que se puede trabajar si os gusta este tema, tanto de la astronomía como de la astronáutica, ¿no? Y de las comunicaciones, satélites, vehículos espaciales, exploración espacial, investigación espacial, pues en todos esos campos hace falta ingenieros, hace falta de electrónica, de mecánica, de electricidad, no solo físico, ¿no? Entonces, dentro de este ciclo, lo hemos invitado y amablemente pues damos las gracias a Juan por acercarse aquí. Y bueno, sin más, os dejo ya con él para que os cuente tu experiencia, ¿no?, en este campo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos por invitarnos. Yo he venido con mis compañeros, todos somos del Departamento de Ingeniería Electrónica, como dice Fernando. Y bueno, lo que vengo a contar es nuestra experiencia, en primera persona, pero la experiencia de tanto personal como mía en el sector espacial. Le he titulado con esta charla New Space como oportunidad para el desarrollo en Andalucía. Voy a hablar un poquito de lo que sería el New Space, que puede llamar la nueva revolución económica del sector espacial. Particularizaremos un poco para lo que sería el sector aquí en Andalucía, que es lo que se está moviendo. Hablaré de una experiencia que es la nuestra como fundadores de una empresa del sector, que es SolarMain Technology, para esa empresa, para que veáis que se dedica y qué es lo que estamos haciendo actualmente. Y eso lo enlazaré un poco con lo que ha dicho Fernando. Aquí no solo hace falta astronauta, no solo hace falta físico, no solo hace falta ingeniero que estudian naves espaciales, sino que el sector abre un abanico amplio donde podemos encontrar muchas oportunidades, ¿vale? Bueno, pues yo voy a empezar hablando un poco de ciencia ficción. Yo tengo una cierta edad, que se dice a la gente que tenemos ya bastante edad, y bueno, en su día yo veía muy pequeñito películas de los años 50 y 60 que nos ponían en televisión. En ciencia ficción, en estas películas que os voy a mostrar, se muestra muy bien el papel del ser humano en el espacio, la relación que ha ido cambiando del ser humano con el espacio. Entonces, bueno, fijaos, esto es lo que yo veía de chico. No me acuerdo la Guerra de los Mundos. A mí no me acuerdo bien, pero esta de la Guerra de los Mundos, esta me causó un impacto, la verdad, era muy chiquitín. Y la pusieron, y esto de que viniesen los alienígenas a matarnos y a invadir la Tierra, pues algo que me impactó mucho de pequeño. Aquí el ser humano era algo pasivo, era algo que se la veía venir. El espacio era algo desconocido. El espacio pertenecía a otros. Y entonces nosotros éramos las víctimas ahí. Cuando ya fui un poquito mayor, pues esta es otra película que me causó bastante impacto, La Guerra de las Galaxias. Recuerdo muy bien, tenía bastante más conciencia que la anterior, y esta de La Guerra de las Galaxias, que supuso una renovación, una revolución completa en el tema de las películas de ciencia ficción, pues lo que me mostraba era cosas como esto, naves espaciales construidas por humanos, naves espaciales bestiales, satélites completos construidos por humanos, tecnologías innovadoras, hasta láser, cosas de estas, ¿no? Aquí nosotros no éramos las víctimas, éramos los dominadores del espacio. Lo que pasa es que el espacio sigue haciendo una cosa
muy amplia, se hablaba de galaxias muy lejanas, de cosas por el estilo. Cosas que, bueno, aunque la tecnología ya se parecía un poquito a lo que nosotros veíamos, pero no dejaba de ser algo bastante fantasioso, ¿no? Y la tercera película que os quiero comentar es esta, ya en los años 90, Desafío Total. También otra película que marcó. Y Arnold, pues, representaba a una persona que utilizaba uno de los servicios de una empresa dedicada al turismo espacial. Eran oficinas en Marte. Veis que la cosa ya no era galaxia lejana, estamos hablando de al lado, estamos hablando de Marte. Y estamos hablando de una actividad en la que el hombre participa como comercializador del espacio. Entonces, fijaos, pasar de víctima, pasar a dominador o pasar a algo que sí era bastante más creíble, y era vamos a comercializar el espacio. Pues esto tiene que ver con lo que yo voy a comentar ahora. Bien, antes hablaré también un poquito de antecedentes de lo que era el sector espacial, de lo que ha sido siempre, ¿no? Porque inicialmente, cuando hablamos de los años 50 y 60, cuando empezó la carrera espacial, el tema de las misiones espaciales las llevaban los países como países muy potentes, como los Estados Unidos, como la Unión Soviética. ¿Por qué? Pues porque eran misiones muy costosas. Eso podían afrontar solo pues, con presupuestos enormes, como el presupuesto de la misión Apolo. Los objetivos de esa misión eran militares y de telecomunicación. Y aquí el resto de la sociedad era el que ponía la tele y veía cómo aparecía un astronauta en la Luna. Era algo bastante pasivo. Éramos meros espectadores, la mayoría de los habitantes de la Tierra, ¿no? Si acaso éramos disfrutadores de aquellas tecnologías de telecomunicación que ponían las grandes compañías, como hablamos también de grandes compañías que ponían satélites de comunicación en el espacio. Sin embargo, ya en los años 60 y 70, bueno, los 80 más bien, empieza a haber indicios de un cambio. ¿Cuáles eran esos cambios? Bueno, pues los primeros eran cambios de regulación. Estamos hablando de que la propia NASA, la propia gobernante de Estados Unidos, introducen cambios en la regulación dirigidos a favorecer que las empresas privadas más pequeñas, no solo las grandes, sino también las empresas privadas más pequeñas, empiecen a meterse en el sector espacial, en el negocio ese. Porque lo primero que hace falta es un marco regulatorio que pueda favorecer eso. Entonces empiezan a aparecer leyes que favorecen eso. Luego empiezan a aparecer herramientas de las propias agencias espaciales que también intentan atraer a la empresa privada. Aquí, por ejemplo, la ESA, la Agencia Espacial Europea, tenía una herramienta hasta hace pocos años, en 2020 o 2021, que es la EMIT, Electronic Mail Invitation to Tender, es decir, invitación a través de una base de datos que tenían ellos y enviaban correo electrónico para ofrecerle diversas áreas, diversas materias, diversas oportunidades para que la industria, para que la empresa privada pudiese entrar en ese tipo de proyectos. Y luego hay otro aspecto más, y es el de las nuevas demandas sociales. Fijaos que cuando empieza Internet a funcionar, empezamos todos a utilizar teléfonos móviles, empezamos a requerir y a acostumbrarnos a comunicaciones de altas prestaciones. Pues entonces lo siguiente es pedir un poco más. Luego estamos tirando de las necesidades del mercado para que se metan nuevas empresas que aporten ese tipo de cosas. Bueno, respecto a EMIT, que lo hablaba antes, actualmente ha sido sustituido por un programa, aparece en esta web de la Agencia Espacial Europea, que se llama Doing Business with ESA. Sí, hacen negocios con la Agencia Espacial Europea. Están deseando hacer negocios con las empresas privadas. Vale, todo esto lleva a una rápida evolución en el que aumenta la demanda social de nuevas aplicaciones, de nuevos servicios, se meten más empresas que hacen, bueno, pues intentan solventar esta demanda, que crean nuevos servicios y que a su vez aumentan más la demanda.
Entonces, digamos que es un efecto de realimentación que hace que las empresas cada vez se interesen más por las empresas privadas se interesen más por el sector. Y todo esto lo que está haciendo es quitar las limitaciones que había para esa sinergia y esa introducción de empresas privadas en el sector. Fijaos que estos son datos del 2016, donde las inversiones privadas eran de 280.000 euros anuales, 180.000 eran millones de euros, como hablando, cuando en 2045 se hace una estimación de 3 billones de euros. Es decir, el crecimiento estimado es enorme. Bueno, ¿en qué consiste el New Space? Que llamamos nuevo espacio, ¿no? Bueno, pues básicamente consiste en comercializar el espacio, en hacerlo accesible a público, hacerlo accesible a la inmensa mayoría de la gente. En eso consiste el objetivo del New Space, hacer turismo espacial, en dirigir la logística mediante aplicaciones que usen la tecnología espacial, en llevar cualquier aplicación no solo a las empresas grandes, sino a las empresas pequeñas o a usuarios privados que tengan conexión y tengan servicios de esas aplicaciones que hacen uso de la tecnología espacial. Vale. ¿Qué sectores van a comercializar el espacio? Bueno, pues fijaos, aquí los sectores más activos son los que van a tirar de esto, son los que están tirando de esto. ¿Y cuáles son los sectores más activos? Pues hablamos de telecomunicación, defensa, ya estáis viendo las noticias cómo dan las inversiones continuamente, medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente también tira de inversiones, salud, turismo, todo eso es lo que está tirando del sector. Entonces, por ejemplo, en fabricación 3D es algo que se habla también de cosas que se podrían hacer en el espacio, que se harían mejor que en la Tierra, por ejemplo. Hay estructuras que requieren de la microgravedad para poder hacerlas mucho más fácilmente. Incluso fabricación de semiconductores o de materiales que aquí, por el hecho de existir la gravedad, pues requieren o son mucho más complicados de hacer. Pero hay empresas que ya están orientándose a hacer esto. Observación terrestre. Observación se ha hecho siempre. En observación terrestre, te das cuenta que los intereses militares, o incluso el PBR, por decir, la meteorología, hicieron que los primeros satélites fueran también de observación. Entonces, observación se ha hecho siempre. Y se han hecho uso de los datos de esa observación. Bueno, como eran prácticamente gratuitos, pues uno podía hacer uso de datos de meteorología o datos los datos que nos proporcionaban esos satélites que eran de las grandes agencias espaciales. Sin embargo, el New Space lo que ofrece es una nueva posibilidad, y es que las pequeñas empresas puedan poner en órbita satélites que hagan observación muy particularizada. Es decir, yo quiero observar, por ejemplo, datos de estas zonas en concreto, y además este tipo de datos infrarrojos para evaluar la humedad del terreno o cualquier cosa por el estilo. O incluso podría, particularizando aún más, si yo tengo un aparcamiento al aire libre, yo contrato el estado de ocupación de ese aparcamiento. Pues podría ser también eso. Es decir, el New Space lo que hace es acercar esta aplicación, a la gente corriente y a las empresas pequeñas. Lo mismo que a lo de observación, podría aplicarse a la comunicación. También los satélites de comunicación son muy amplios, se pueden encontrar desde el principio. Pero cuando estoy hablando de satélites, digamos, particularizados para una aplicación concreta, podemos hablar de redes de comunicación muy particulares. Redes de comunicación de empresas, de logística, redes de comunicación de instituciones que amplíen, por ejemplo,
sería la cobertura de las redes de 5G, por ejemplo, o de Internet. Si pensáis un poco en las décadas que llevamos de este siglo, donde Internet ha supuesto un cambio enorme y un desarrollo enorme para muchos países, pues ten en cuenta que el 66% de la población mundial solamente es la que está cubierta de Internet. Si conseguimos cubrir el 100%, podrían ser oportunidades para países que están en vías de desarrollo y que podrían, por este motivo, pues, engancharse al desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, las comunicaciones con pequeñas redes de satélites podrían aportar cosas nuevas. Y otra de las cosas que podría comentar, turismo espacial. Turismo espacial, la cuenta que hasta ahora prácticamente los únicos que los turistas, entre comillas, o personas civiles que han subido al espacio han sido gracias a los transbordadores que tenía Estados Unidos y han subido a la estación espacial. Son pocos, son muy pocos. Pero el turismo espacial sería posible si yo pudiese abaratar los costes del turismo espacial, digamos, para no solo la élite, sino gente que pudiese pagarlo. 500.000 euros podría ser un precio asequible. Bueno, pensaba que un chalet de playa vale ese precio. Pues cientos de miles de euros podrían valer bastante más. No digo que cualquiera pudiese hacerlo, pero eso sería posible siempre y cuando pudiésemos tener naves mucho más baratas. Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, empresas como la de Elon Musk o de Tesla, ¿no? La de Virgin Galactic también, están desarrollando naves de bajo coste, no significa que sean muy bajo coste, pero sí están usando un orden de magnitud que sería el lanzamiento de aparato, o bueno, en este caso, la puesta en órbita o llevar al espacio gente para hacer turismo. Hay otra empresa, no sé si lo he comentado, la de Virgin Galactic, la he comentado, pero pues esa en concreto es la que está desarrollando, por ejemplo, lanzadores suborbitales. Turismo espacial no significa solo tener que llevarte a una estación espacial. Podría ser, por ejemplo, un vuelo corto alrededor de la Tierra durante una hora o varias horas, ¿no? Ten en cuenta también que actualmente hay cierto turismo espacial que lo está desarrollando, o bueno, lo hace Boeing y Airbus, que consiste en los vuelos parabólicos. No sé si sabéis en qué consiste. Los vuelos parabólicos consisten en aviones que llevan una trayectoria determinada y justo en cierto momento, cuando empiezan a descender, pues los pasajeros de esos aviones tienen la experiencia de la ausencia de gravedad. Es falso porque la gravedad está existiendo, pero relativo al avión, tú estás flotando. Entonces, esto podría considerarse los primeros pinitos de turismo espacial que lo podrían desarrollar con mayor profundidad pues empresas como Virgin Galactic. Vale, pues yo cuando hablo de New Space estoy hablando de todo el espacio, estoy hablando de comercializar todo el espacio porque el espacio se divide, podemos clasificarlo en órbitas terrestres, lo que sería el sistema solar, el resto de la galaxia o incluso galaxias lejanas. Bueno, aquí os he puesto una representación de lo que sería el espacio que hay entre la Tierra y la Luna. Y en diferentes colores aparecen lo que serían las tres órbitas principales de la Tierra. La órbita baja, que se llama Low Earth Orbit. La órbita baja ocupa de unos 200 hasta unos 2000 kilómetros de altura. Sería este color azul que aparece aquí, y aquí aparece con un intervalo muy pequeño. Luego viene la órbita media, que va desde los 2000 hasta los 65.000 kilómetros de altura, que es donde ya tenemos la órbita geoestacionaria. Entonces, bueno, la mayoría de los satélites actuales están aquí, en la órbita baja, mientras que aquí están los satélites como Galileo, GPS o algunos de observación, ¿no? Y es la geoestacionaria donde tenemos, por ejemplo, el Meteosat para meteorología. Ya posteriormente, detrás de la órbita esa, viene la órbita alta, ya viene la Luna. Bueno, pues cuando yo hablo de New Space, a corto
Y bueno, vamos a llamar a corto plazo, sí. Esto del corto y medio plazo es relativo, ¿no? A corto plazo lo que tenemos es comercialización de las órbitas bajas. Estamos hablando de 200 a 2000 kilómetros. Eso es lo que se está pensando en la mayoría de las aplicaciones, en la mayoría del acceso al New Space. Y a medio plazo, pues tendríamos otro tipo de órbitas, incluso la Luna, de algo relativamente cercano, y a largo plazo estamos hablando ya de Marte y asteroides. Ya eso de la galaxia sigue siendo ciencia ficción. Bueno, vale, y yo decía antes que había una serie de hechos que habían favorecido que las empresas privadas pues apareciesen como se inglesas en el espacio, ¿no? Pero hay una serie de desarrollos y que podemos considerarlo que son los que han hecho posible este New Space, realmente. Entre ellos, pues estarían la aparición de nuevas tecnologías que hiciesen dispositivos mucho más pequeños, dispositivos mucho más eficaces, con menor coste, con menor consumo. Y aquí me voy a permitir el lujo de poner un ejemplito que me afecta a mí como integrante de la compañía también de SolarMate, ¿no? Esto de aquí que estáis viendo sería un sensor solar que sirve para determinar la posición del Sol relativa al sensor. Pues es un sensor solar de hace ya algunas décadas. Y veis aquí las dimensiones. Estos son 10 centímetros. Este es el sensor solar que se montaba anteriormente a las tecnologías actuales en los satélites. Claro, los satélites eran enormes. Satélites muy caros, satélites enormes, y no importaba poner un chisme de esa ¿vale? Bueno, pues el desarrollo de tecnologías como la MEMS, no sé si sabéis lo que es, Microelectromechanical Systems, sistemas electromecánicos, microsistemas electromecánicos, son sistemas eléctricos y mecánicos hechos con tecnología de fabricación de circuitos integrados. Con lo cual, uno consigue hacer pues, sistemas en tamaños muy pequeños. Son, por ejemplo, las tecnologías que utilizan los sensores de presión de la rueda de los coches para decirnos la presión que tienen. Las tecnologías que utilizan los acelerómetros. Y en concreto, pues la tecnología se utiliza en los nuevos sensores solares. ¿Veis? Esto de aquí, una pinza. Es un circuito que hace la misma misión que este sensor de aquí. ¿Qué es lo que me permite eso? Pues desarrollar dispositivos mucho más pequeños, el sensor estaría aquí detrás, y yo pudiese acoplar en satélites mucho más pequeños. Aquí tenéis lo que sería un satélite CubeSat, que tiene dimensiones, esto está hecho, está integrado por cubos, porque tienen dimensiones parecidas a lo que sería el sensor. Fijaos que estamos reduciendo un orden de magnitud el tamaño del sensor y un orden de magnitud el tamaño de los satélites. La industrialización del sector es otro de los factores que han hecho posible este nueva revolución en el espacio. Dentro de la industrialización, por su trabajo, pues está lo que sería la incorporación de las cadenas de producción industrial dentro de lo que es la fabricación de componentes y de sistemas satelitales. Fijaos que hasta hace varias décadas, cuando uno le decían hay que hacer un sensor, pues bueno, a ti te dicen hay que hacer, en todo caso, 3 sensores, todo lo que hace falta. Tú coges tu sala y empiezas a fabricar sensores. Y lo haces de forma casi artesanal, con un estándar de calidad muy alto, pero de forma casi artesanal. En el momento de que lo que hace falta son 1900 sensores para 600, 700 satélites, tú no puedes hacer eso de forma artesanal. Lo tienes que hacer con lo que sería algo parecido a una cadena en serie, que es lo que se utiliza en la industria normalmente, por ejemplo, esto aquí es una tecnología de una sala nuestra, de la empresa, donde se pone en funcionamiento el concepto de trabajo en serie. Bueno, los sensores vienen de una cámara aquí, digamos, los componentes, se van soldando, se van montando lo que sería el sensor, se le hacen test, se le van programando
y se hacen, bueno, pues una clasificación final. Entonces, todo esto sigue la misma estructura que la industria actual. Entonces, para hacer grandes cantidades y para abaratar costes, porque es muy importante abaratar costes, es necesario incorporar ese tipo de forma de funcionar dentro de la industria espacial. Aquí veis, por ejemplo, una fotografía de lo que serían las pistas de sensores listos ya para integrar al integrador del satélite. Otro hecho dentro de lo que sería industrializar el sector, pues sería el utilizar lo que se llama dispositivos COTS frente a los dispositivos cualificados para el espacio que se estaban usando para cualquier misión. ¿Qué significa eso? Pues vamos a ver, cuando tenemos un dispositivo electrónico, por ejemplo, y queremos meterlo en un satélite, lo que tenemos que hacer es un montón de test de radiación, test térmico, mecánico, para asegurarnos de que ese dispositivo va a aguantar lo que va a sufrir en el planeta. Porque el entorno espacial es bastante agresivo. No solo el lanzamiento, sino el entorno espacial está lleno de partículas que están chocando, que están fastidiando todo el dispositivo. Bueno, pues estos test hacen que los precios se disparen. Son dispositivos normales y corrientes de nivel industrial y esos son dispositivos calificados para espacio. Fijaos el orden de magnitud. Claro, eso tiene un inconveniente. La fiabilidad va en paralelo al coste. Si tú no te gastas el dinero en hacer el diseño expresamente para el espacio, o en todo caso, hacer la campaña de test de calificación, pues tú vas a tener un porcentaje de fallo mucho mayor. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Bueno, pues lo que hace Starlink, por ejemplo, y es poner un chorreón de satélites y permitirse una probabilidad de que alguno de esos satélites fallen. ¿Por qué? Porque tiene una redundancia brutal. Pero cuando tú tienes un único satélite, tú no puedes hacer eso. Eso tiene que funcionar así o sí. Entonces, esto es otro de las cosas que se han incorporado al mercado satelital, la utilización de componentes COTS. COTS significan Commercial Off the Shelf, es decir, cogido de la estantería, cogido de la tienda de al lado, poco menos, o poco más. Bien, y el otro hecho es precisamente algo que ya he estado apuntando, y la incorporación de compañías privadas potentes, como las que permiten diseñar lanzadores de bajo coste, son las de Elon Musk, las de Jeff Bezos y, bueno, esta de Virgin Galactic, que ahora mismo no recuerdo quién es el propietario. Bueno, esa pues aquí veis los dos que están funcionando, y este es el proyecto de Virgin Galactic de hacer lanzadores suborbitales. No solo lanzadores, satélites de pequeño tamaño y bajo coste. Aquí tenéis el CubeSat que os hablaba. El CubeSat es un estándar para hacer satélites de 10 por 10 por 10, es decir, cubos de 10 de lado. Entonces, con ese estándar, yo puedo hacer un satélite tan pequeño como este. Puedo hacer incluso, bueno, montaje de 3 satélites CubeSat para tener uno de 30 por 10. Entonces, ese estándar abarata los costes, de manera que incluso vosotros podéis ir a internet y comprar un satélite. Los precios son asequibles, entre comillas, tampoco es que sean 30 euros, pero bueno, son asequibles. Uno puede comprarse un satélite. La incorporación de compañías privadas a la fabricación de satélites pues ha hecho precisamente que se desarrolle este sector, el sector de los satélites pequeños. Fijaos que satélites pequeños, entre comillas, van desde 600 kilos hacia abajo, pero pueden llegar hasta satélites del orden de un componente. He visto por ahí estudios que hablaban de casi espolvorear la órbita de la Tierra con mini científicos o femtosatélites. Bueno, fijaos cómo se ha desarrollado el mercado de satélites pequeños, de SmartSat. Estamos hablando de que en 2013 el 61% de los satélites lanzados eran SmartSat, SmallSat, hemos dicho.
y en los últimos años ese porcentaje ha llegado a ser mayoritario. Estamos hablando ya de que el 96% de los salarios son esposas. Incluso se tiene una estimación de que entre 2023 y 2032 esto se multiplique por 4. Luego, la órbita baja esa se va a llenar de satélites. Bueno, también tiene sus problemas. Pero bueno, vamos a lo que serían las aplicaciones, las ventajas y las cosas donde podemos jugar. Hablamos un poquito del ecosistema espacial andaluz. A ver, en el sector espacial aquí en España es importante. Junto con el aeronáutico, pues la verdad que factura bastante y somos una potencia. Por debajo de lo que creo que nos correspondería. En concreto, si miramos el mapa de la región, vemos que, bueno, pues hay 3 provincias que son las que están un poco destacadas, son Sevilla, Málaga y Granada. Aquí lo que se está hablando son de empresas del sector, grupos de investigación, grupos en los que hay aquí en la universidad. Estamos hablando de organismos, instituciones, incluso de particulares. Entonces, bueno, aquí en Córdoba, por ejemplo, había una empresita, no sé si sigue existiendo, pues ya digo, son datos de 2020, se llamaba Black Hat, quiero recordar, que tenía un proyecto con la Agencia Espacial Europea. Y hay varios grupos de investigaciones que se están dedicando a presentar sus proyectos y se dedican a temas espaciales. Algunas de las empresas que hay aquí en Andalucía, pues son nombres, pero diferencia entre empresas grandes, asentadas aquí en Cartuja, en la isla de Cartuja, una empresa que estaba en Madrid, el dueño era de Andalucía, entonces se vino aquí, en concreto creo que era de allí de Sevilla, y trasladó la empresa allí a Cartuja. Es una empresa bastante importante dentro del sector, se dedica precisamente a cualificar componentes espaciales. Entonces, la empresa lo que hace es comprar una partida de componentes, hacerle una prueba, coge las muestras, le hace una prueba y califica de que estos componentes han pasado esas pruebas. Entonces, bueno, todo aquel que necesite componentes espaciales se dedica a eso. Entonces, esta empresa es bastante importante, la empresa de Altes Tecnología. Antes se llamaba Tecnológica, pero compró un grupo inversor extranjero y ahora pertenece a Altes. Pero bueno, lo que tenemos aquí es bastante importante. Bueno, tenemos también empresas como Airbus Defensa. Realmente Airbus Defensa tiene su capital más importante aquí en España, pues en Itace, pero en Andalucía tiene parte de su oficina, digamos, que esta gente lo que quiere es tener aquí un pie por lo que pueda surgir, por lo que está surgiendo. Lo mismo que ocurre con Deimos. Deimos es la empresa de Luque, lo que era la astronauta español, ¿no? Entonces, esta empresa también tiene aquí pues, una sede. Luego estamos nosotros, somos pequeña empresa, también de aquí en Andalucía. Y, en fin, hay una variedad de empresas aquí en instituciones asentadas de la región. Llego a este punto tengo que hablar de la Agencia Espacial Europea, porque la Agencia Espacial ha despertado bastante interés, bastante expectativa. De hecho, se habla, ya sabéis que la Agencia Espacial se ha trasladado aquí a Sevilla, y eso es algo que se prevé que tenga un gran impacto en la región, que ve que la facturación podría multiplicar por 5, el número de empleos directos también, multiplicar por 5. Se habla de que podría traer también la generación cercana de startups, es decir, de empresas de nueva creación originada, muchas de las veces
por la propia universidad. De hecho, creo que allí, cerca de la Agencia Espacial, hay una incubadora de empresas. Se habla también de impacto indirecto, es importante. Todas las empresas tienen alrededor empresas de suministro, empresas de servicio, que eso genera valor dentro de la zona de influencia. Y también impulso sobre el ecosistema de emprendimiento, es decir, el interés de los emprendedores, y ahí hay que meter también a los investigadores y los estudiantes, en generar riqueza, en generar conocimiento que se puede aplicar dentro del sector espacial. Entonces, bueno, la Agencia Espacial pues, genera bastante expectativa, que no sé si llegarán a cumplirse o no, pero bueno. Y llegado a este punto voy a hablar del caso particular nuestro. Para decir un poquito de referencia de lo que se puede hacer en el sector espacial. A ver, SolarNet Technology, una empresa fundada por nosotros dos, somos profesores de la universidad, más ahora mismo hay dos socios más, han sido estudiantes de allí mismo de la universidad, de estudiantes nuestros, y que pertenecen, bueno, son el gerente y el director técnico de la empresa. Originalmente, pues, a ver, la empresa se dedica a la fabricación y venta de sensores solares, tanto para el espacio como para la energía. Originalmente estos sensores, pues, digamos que se desarrollaron dentro del grupo de investigación al que nosotros pertenecemos, el grupo de microsistemas del Departamento de Ingeniería Electrónica, y este grupo, bueno, pues con la tecnología que tenía, desarrolló unos sensores pequeños, fiables, que en principio, pues lo intentaba, pues, aplicar tanto para el sector energético, si tenéis una planta solar con un montón de espejos, esa puede ser en el Camino de Sevilla, por ejemplo, en Écija hay una. Entonces, los espejos todas iluminando a una columna. Pues el direccionamiento de estos espejos podían ser con sensores. Entonces, bueno, estuvimos con la empresa Bengoa, que existe como tal, pues estuvimos haciendo estudios de ese tipo de aplicación. Y en paralelo, pues estamos hablando de los años 2006, 2005 aproximadamente. En paralelo, pues estábamos intentando aplicar esa tecnología también al espacio. Y en concreto, pues nos eligieron como carga científica dentro de dos proyectos satelitales, es decir, dos satélites que se lanzaron. Uno es el Nanosat 1B, aquí lo tenéis. Este satélite se desarrolló en el INTA. Y bueno, a nosotros nos eligieron para meter nuestros sensores, tenéis aquí la fotografía del sensor, sería el núcleo de silicio del sensor, pues este sería el dispositivo completo, nos eligieron para poner el sensor como carga científica. ¿Qué significa? Porque ellos no van a utilizar nuestro sensor para dirigir el satélite, pero si lo van a poner ahí para que nosotros podamos experimentar, sacar datos y evaluar la tecnología del satélite. Evaluarla arriba, que es donde hay que evaluarla. Aquí funciona todo, pero ahí arriba no funciona. En paralelo, pues también teníamos otro satélite, que era el SEOSAT, el proyecto que tenía proyecto gubernamental, en el que se iba a lanzar el satélite SEOSAT, donde nosotros también incluíamos una tecnología de sensores solares diferente. Vale, pues Nanosat 1B se lanzó en el 2009, creo recordar, 2008-2009, y nos permitió evaluar lo bueno que era este sensor. De hecho, lo que utilizaban aquí en este satélite, creo que eran con unos paneles solares. Y simplemente ver la cantidad de luz que le estaba dando al panel me hacía una idea de por dónde estaba el sol. Pero no era un instrumento en sí. El panel solar se utilizaba para sacar energía. Sin embargo, nosotros pusimos un instrumento de medida de dónde estaba el sol. Vale, pues los datos que obtuvimos de este experimento nos animó a crear la empresa. Del satélite SEOSAT tengo que decir que evidentemente la cosa no fue bien porque eso se lanzó en un proyecto que se alargó muchísimo, se lanzó el satélite
en el 2020, en plena pandemia, y el lanzador falló. Aquí hay, en el tema espacial hay un porcentaje alto de fallos. El lanzador falló, la segunda etapa creo que no funcionó y aquel acabó más, acabó en el Atlántico, por lo cual no pudimos evaluarlo. Pero sí nos sirvió para lo siguiente, porque ese proyecto era un proyecto bastante más serio, fue dirigido por la Agencia Espacial Europea. La ESA fue la que estuvo, digamos, supervisando todo el proyecto. ¿Y eso de qué ventaja sacamos de ahí? Pues que obtuvimos el procedimiento de funcionar con un proyecto y en unas condiciones, dentro del sector espacial, con la calidad que requiere el sector espacial. Entonces, si en uno vimos cómo funcionaba el dispositivo, en otro sacamos la experiencia de trabajar en el sector espacial. Todos juntos nos permitió que pudiésemos lanzar adelante la empresa esta vez, ¿no? Y la empresa pues se fundó en el 2009. Un hito de la empresa, porque bueno, fuimos fabricando sensores, nos costó mucho empezar y que los usuarios de sensores se fiasen de nosotros, porque eso funciona así, nos dicen, ¿tú cuántas veces has volado? Mira, yo he volado en este satélite, y si acaso en este otro hice el ingreso. Entonces, así no se fía mucho. Hasta que alguien se fía, te compra, generalmente eran universidades las que nos compraban, o pequeños proyectitos de satélite no demasiado importantes, pero con eso va consiguiendo experiencia, heritage. Hasta que vinieron la gente de Airbus para ofrecernos, bueno, Airbus era una de las empresas que formaba OneWeb, no sé si os suena, una de las dos macroconstelaciones que hay, Starlink y OneWeb. Entonces, OneWeb, los Airbus vinieron a ver nuestra empresa para hacernos una auditoría en orden de que seamos un suministrador de sensores solares. Y el caso es que lo pasamos la auditoría, les gustó mucho pues digamos las ganas que teníamos de triunfar. La mayoría de la empresa más viejos de los que trabajaban en la empresa eran gente de 30 años. No se imaginaba, era gente como vosotros con ganas de comerse el mundo. Entonces, nos ofrecieron, firmamos el contrato con ellos, esto fue en 2016, quiero recordar, y gracias a ello, pues pasamos a fabricar una gran cantidad de sensores. Claro, tuvimos que cambiar el chip y meter, sería la planta o el concepto de fabricación en serie. Bueno, para eso tuvimos que comprar una sala blanca, que es como la que os he enseñado. Nosotros teníamos una pequeñita, tuvimos que comprar una sala blanca de altas prestaciones, contratar gente, y gracias a eso, pues, pudimos construir, fabricar la gran cantidad de sensores que nos pedían. Actualmente, la empresa es número 1 a nivel mundial en fabricación de sensores. Es decir, tenemos más sensores, quitando Starlink, ellos se lo comen, quitando Starlink, en el resto somos, digamos, que más sensores tenemos ahí arriba. Porque de 50 países, más de 100 clientes, 4.000 unidades de vuelo, o sea, experiencia tenemos ya, más de 14 años. Y fijaos que el 15% de los satellites que hay arriba, no de la baja, tienen nuestros sensores. Y esos son gente como vosotros, los que están trabajando. Gente que hace unos años estaban estudiando ingeniería de telecomunicación, industriales, ingeniería electrónica, son los que están desarrollando. Tenemos una plantilla muy buena, una plantilla excepcional, como lo podéis ser vosotros. Os hablo un poquito de lo que es un sensor solar. Soy tecnólogo, no sabía qué público me iba a encontrar aquí, lo veo también gente de fuera, soy la mayoría de estudiantes. Bueno, un sensor solar, básicamente lo que hace es, en concreto el nuestro, está compuesto de 2 fotodiodos, 4, siempre con cuadrante, y mediante una ventana, pues lo que hago es hacer que el rayo del sol pues ilumine más o menos los sensores Word, uno de los fotodiodos de Word. Entonces, la fotocorriente generada aquí, yo la proceso y puedo decir los ángulos, el ángulo a la vertical y el ángulo respecto a la orientación horizontal, donde está el sol. Entonces, yo puedo sacar un vector solar. Eso es lo que me hace
el sensor solar. Con nuestra tecnología lo que conseguimos es hacer esto más pequeño. Tecnología MES, pues consigo reducir un orden de magnitud respecto a lo que había anteriormente. Bajo coste, bajo consumo, eso pues, el más barato puede andar por el orden de los 3.000 euros, que son alquiler para espacio. No es dinero para espacio. Y nuestra gran, digamos, baza es la caracterización y la personalización de cada sensor. La tecnología tampoco sea una tecnología ultra secreta, pero sí tenemos mucha experiencia caracterizando cada sensor. Bien, pues, ¿para qué se utiliza el sensor? Pues para la navegación. Lo metemos dentro de un sistema de control y de determinación de altitud, lo que sería una DSS. Digamos que un satélite aquí en medio del espacio está perdido. Lo primero que hace es orientarse. ¿Qué cosas tiene para orientarse? Tiene el Sol, tiene las estrellas, tiene la Tierra, tiene la Luna y poco más. No hay muchas más cosas. De la Tierra puedo coger el campo magnético y puedo coger la temperatura. Eso lo veo yo como una esfera, un círculo de una cierta temperatura frente a un fondo de prácticamente 0 grados. Las estrellas también las puedo localizar y decir, bueno, pues son las estrellas, estas son Orión, estas no sé qué, luego estoy orientado en tal dirección. Y si tengo el Sol, pues tengo, para esto tendría sensores de Tierra, por ejemplo, para esto tendría el Star Tracker y para el Sol, que no deja de ser una estrella, tendría el detector solar y un sensor solar. Entonces, todos estos sistemas, todos estos dispositivos son los que forman el sistema de control y determinación de la actitud del satélite. Nosotros empezamos fabricando este de aquí, este es el que montamos dentro del satélite Granosat 1B, en el año 2009. El de arriba es una versión industrial que utilizamos para lo que sería el sector terrestre, para aplicaciones terrestres. Y este otro de aquí, que desarrollamos en el 14, iba orientado a satélites de muy pequeño tamaño, a nanosat. Y en concreto, aplicaciones de IoT, que ya por aquel entonces se estaba empezando a desarrollar con bastante rapidez. A partir de ahí, bueno, pues ya vino también el sensor de OneWeb, este de aquí, en 2017, desarrollamos dispositivos, sistemas capaces de calibrar o de comprobar el funcionamiento del sensor una vez metido el satélite, porque nosotros lo comprobamos en nuestra sala. Hacemos comprobaciones, le damos el certificado de que esto funciona bien, hacemos una serie de comprobaciones, ¿no? Pero de ahí hasta que se monta el satélite puede ocurrir 1000 cosas. Y el que lanza el satélite quiere tener la seguridad de que un instante antes de montarlo en el cohete, todo el sistema completo funciona. Desarrollamos este sistema que allí en el propio satélite se le conectaba con una serie de fibra óptica y procesaba la información que daba el satélite. Leíamos la lectura del satélite, no la del sensor. Y entonces podíamos comunicarnos con el satélite y hacer la comprobación de que el funcionamiento es correcto. Aparte de eso, pues hemos desarrollado sensores de tierra. Este de aquí es el que mide el perfil de la Tierra, el que es capaz de detectar el perfil de la Tierra en el fondo del espacio. Este de aquí sería un Star Tracker digital de altas prestaciones. Y este otro de aquí, perdón, un sensor solar. Y este de aquí es un Star Tracker que hemos desarrollado y que está volando actualmente para su comercialización en el próximo año. Aparte de eso, pues tenemos otro tipo de aplicaciones que son energía, UAV, serían los drones, pues también pueden utilizar sensores solares, o incluso aplicaciones en climatización y en confort para vehículos. Lo último que hicimos fue, no sé si esto no es secreto, ¿o sí? Podría ayudar en una idea en el despliegue de los parasoles, precisamente donde está.
una empresa que tiene ya patente de esta aplicación de utilizar nuestros sensores. No solo nuestros sensores, sino que hicimos nosotros el desarrollo del sistema. Vale, en concreto, la empresa. Bueno, aparece aquí porque ya se puede usar. Vale, os hablo también ahora, ya esto sería nuestra empresa, pero relacionado con nuestra empresa, os hablo de algo donde estamos involucrados y es el proyecto Andaluzat. La empresa forma parte de lo que sería el clúster de Andalucía Aerospace. Más instituciones, una empresa del sector, que intentan desarrollar el sector aquí en Andalucía, ¿no? Bueno, pues se está hablando de cómo desarrollar, cómo poner en marcha un sistema satelital de alerta temprana para vigilancia, seguridad, monitorización de emergencia. Entonces, bueno, aquí son algunas características de las que se están hablando, no hay nada visible todavía, pero son cosas que se comentan de bueno, poner en marcha dos satélites, que sean satélites de observación, satélites que puedan comunicar con aplicaciones, o sea, con nodos terrestres, mediante tecnología, pues, por ejemplo, de IoT, tecnología de IoT, no sé si sabéis la que es, Internet de las Cosas, es la que está utilizándose para conectar dispositivos, por ejemplo, dentro de un hogar. Tecnología de IoT. Tecnología de comunicación de bajo coste y, en principio, de corto alcance. Sin embargo, estamos hablando de utilizarlo para comunicar con un satélite. Esto pues tendría también un seguimiento terreno, es decir, una tierra que procesase los datos, que comunicase con los satélites y un segmento de aplicaciones que habría que desarrollar. Las aplicaciones pueden ser aplicaciones de seguridad, tráfico marítimo, terrestre, incendio, todo lo que sea gastar datos para manejar, para establecer un sistema de seguridad fiable, ¿no? Aplicaciones de medio ambiente, hablando de los relacionados con el cambio climático, la desertificación, por ejemplo, agricultura sostenible, agricultores puedan disponer de datos de lo que es el terreno. Hablando de unos que tengan una huerta, que bastante superficie de terreno, entonces quiero saber en cada instante cómo está la humedad del terreno o cualquier otra cosa, la textura o en fin. Cosas que también a mí se me escapan, ¿no? Datos que se pueden crear de arriba. Vigilancia de recursos estratégicos, por lo que es minería. La minería también es algo que podremos visualizar en el espacio de forma mucho más rentable y mucho más precisa, ¿no? Incluso meter cargas científicas, meter cosas como las que metimos nosotros en la UNSAP, es decir, experimentos que queramos evaluar, experimentos que podáis desarrollar en vuestro sello, ¿no? Los objetivos pues, serían dotar a Andalucía de nuevas posibilidades, nuevas capacidades de procesar datos, sería el objetivo principal, pero luego hay un objetivo secundario que es impulsar el sector espacial. Proyectos como este hacen que se sumen más empresas, que se sumen más grupos de investigación y que se mejore pues, la competitividad aquí en la región. Despertar nuevas oportunidades, porque estamos hablando de que se nos puede ocurrir, podemos estudiar nuevas aplicaciones que en un momento dado ahora mismo no se le ocurren a nadie. Entonces, el tener satélites que nos puedan proporcionar información puede servir de aliciente para nuevas aplicaciones y nuevas oportunidades, ¿vale? De negocio. En fin, fomentar sinergia y que sirvan para mejorar el tejido empresarial aquí en Andalucía. Las conclusiones, y acabo con esto, es que lo que ha unido Space es ya una fuente de negocio. Entonces, algo no es futuro, es ya. En el futuro lo que tendremos es un crecimiento enorme. Va a ser así. Entonces, sí o sí. El momento de subirse al carro es ahora.
cuanto antes uno se suba al carro este del New Space, mejor posicionado estará. Habrá diversidad de aplicaciones, ya os digo, no solo penséis en aplicaciones de espacio, de cómo dirigir un satélite, de cómo hacer instrumentación. Pensad también en aplicaciones que hace 10 años no existían y que ahora mismo son aplicaciones que nosotros usamos. Por ejemplo, no sé si vosotros tenéis el radar meteorológico para ver dónde está lloviendo. Eso lo uso yo mucho, para saber si me va a llover dentro de 10 minutos o no. Entonces, el radar meteorológico, las aplicaciones de cómo están los vuelos, para saber si mi vuelo está llegando, el avión que me tiene que recoger está llegando, o tengo que recoger a una persona y está llegando, o el avión está retrasado, o el vuelo en directo estoy viendo por dónde va. Por eso es una aplicación que hace 10 años existía. Ahora se nos puede ocurrir aplicaciones que con el New Space podemos ponerlo en marcha. Diversidad en el tipo de empresa. Ya digo, no tiene por qué ser una empresa como la nuestra, se dedique al sector espacial. Puede ser empresa informática, de agricultura, empresas de servicios, cualquier otro tipo de servicio. Empresas de, no sé, ahora mismo bueno, turismo también, empresas de turismo. Aquí harán falta, pues, gran diversidad de formación. Son ingenieros, muchos de los que estáis aquí, no solo físicos, sino hablo de médicos, de farmacéuticos, hablo de psicólogos, hablo de especialistas en derecho, porque el sector espacial requiere su conocimiento de leyes, de gente especialista en esto, ¿vale? Entonces aquí habrá gran diversidad de formación que hará falta para este New Space. Y en fin, vengo a deciros que esto supone una oportunidad para el crecimiento de Andalucía, que está en vuestras manos, sois los estudiantes, sois los que vais a tirar del carro dentro de unos años, y los que podéis tener visión, que a lo mejor los que somos mayores, pues no lo tenemos. Tenemos la experiencia, pero la visión de las aplicaciones y de los servicios que podéis conseguir con este nuevo sector económico que está surgiendo, que está a surgir y que va a explotar, pues seguro que sois vosotros los que lo vais a tener antes, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y dispuesto a las preguntas que tengáis por ahí. ¿Tenéis alguna preguntita, alguna inquietud o algo que queráis comentar? ¿En cuánto puede estar más o menos el precio de un sensor de tierra? ¿Has dicho el de Es un sensor de tierra. No, perdón. ¿Solar? O sea, que no es solar de tierra, de lo de ¿De tierra? Pues, ya, mira. Nos decían en una escuela de negocio, el precio que tenéis que pagar es el más alto de todo. ¿Sabes? Es decir, si tú compras un sensor, pues el precio es uno, pero si te llega una empresa y te pide 10.000 sensores, el precio no se va a presentar. ¿Vale? Pero estamos hablando del orden de cientos de euros. Cientos de euros. Piensa que el sensor solar, pero para la política que hacemos, estamos hablando del orden de miles de euros. En su día tuvimos nosotros, nos incluyeron, una empresa que era sueca, para desarrollar un espejo con un sistema de posicionamiento efectivo. Entonces ellos nos seleccionaron para ser el suministrador del sensor que posicionase ese blog. Nosotros tuvimos un presupuesto porque las previsiones eran de miles de sensores. Pero ahora mismo no me acuerdo qué fue, pero obviamente no tenía nada que ver con el que te llega y te compramos sensores. Pero bueno, cientos de euros con esto. ¿Sí ya lo veis? ¿Alguien está interesado en el tema espacial? El tema espacial en cuanto a trabajar en el espacio, es decir, trabajar con el tema espacial. Es un mundo que me apasiona. Pero, ¿a qué nivel? Bueno, he leído algo de divulgación
a nivel espacial o de astrofísica, cosas así. También sigo un poco el mundo de como SpaceX, como de lanzamientos. Bueno, yo soy italiano de Turín, y allí en Turín hay empresas potentes, la Thales Alenia, hay otra empresa que diseñó y fabricó también el microsatélite que se ha utilizado para la misión Orion, la que va a la Luna. No sé si era 2025, pero probablemente la pasará. Donde da el microsatélite. Me parece muy interesante. Allí hay un sector potente, la verdad, sí. No sabía que aquí, o sea, me ha gustado mucho porque no sabía que aquí en Andalucía no había. Pues mira, es curioso, pero incluso en el mismo sector tampoco lo sabía. Cuando nos dieron, antes de conseguir el contrato con OneWeb, nos dieron una ayuda, la Agencia Espacial Europea nos dio una ayuda para hacer un estudio sobre una serie de aplicaciones y bueno, para que te den esta ayuda tú tienes que presentar un proyecto potente y creíble de verdad. Y cuando nos dieron la ayuda, pues se están preguntando por ahí quiénes eran los que habían conseguido eso, que no sabían. Oye, ¿quién era? Oye, somos nosotros. Ah, que sois vosotros. Ah, como no sabíamos que... No, pues mira, qué bien. Ah, se sorprendió, ¿sabes? Y desde entonces, la verdad es que se siguen sorprendiendo de cosas. Muchas veces no se conoce lo que hay en el mismo. ¿Sabes? Y aquí hay grupos potentes también de investigación. Así que no son tan conocidos. Claro, sí, sabía de Airbus aquí en Sevilla. Airbus, la parte aero, es importante, aquí en Sevilla. Y ya antes de Airbus estaba CASA, Construcción Aeronáutica, fue absorbida por Airbus. Y antes de CASA estaba Hispano Aviación. Si alguien va por el barrio de Triana, se encontrará en la calle San Jacinto, por un edificio de ladrillo que pone Hispano Aviación. Allí se construían aviones, en medio de Triana, ¿sabes? O sea que eso también es algo desconocido. A nivel de espacial también hay, por así decirlo, posibilidad de producción en serie. Normalmente el mundo aeroespacial es un mundo más artesanal, o sea, se hace todo en pequeña escala, no hay producciones. Sí, pero date cuenta que lo que sería el concepto New Space supone el desarrollo a bajo de grandes cantidades de satélites y sus aplicaciones y todo eso. Eso supone que tú tienes que meter el concepto de fabricación a nivel industrial, lo tienes que meter ahí, pero sin perder calidad. Y nosotros seguimos teniendo, ven una sala blanca, no tenemos ahí un taller con un tío que mercado y con lo que es un taller automóvil. Tenemos una sala blanca, pero el concepto es de industrial. ¿Vale? Te cuento que OneWeb, esa constelación, ha sido la suerte de visitar la fábrica que tiene en la Cañaveral, que es exactamente una planta de montaje cadena. Los satélites entran, su estructura al principio, empiezan a entender los módulos, las comunicaciones, la CPU, los paneles, los van montando, van testeando, lo que comenta Juan, es fundamental, que es producción en masa, pero con estándares de unidad de espacio, que producen 2 satélites al día. 2 satélites al día. Estamos hablando como un coche. Son 10 años de un satélite. Y se ha hecho eso. Y es así porque en 2 años pues, en marcha unos 600 satélites. Aparte de la industria espacial, estamos hablando de industria espacial, tú estás pensando en eso. Hay muchas otras industrias, muchos otros sectores que pueden trabajar en el sector espacial. O sea, no tiene por qué ser el que fabrica un dispositivo, un satélite, una nave. Estamos hablando de gente que, agricultor, pues en una empresa de la mística, pues una empresa de eventos para controlar eventos de masa, es decir, conciertos. Bueno, pues tú quieres saber al detalle cómo se mueve la población. Pues al entrar están en una pulserita y quitarlas. Es decir, hay multitud de aplicaciones y las que se nos puede ocurrir, que serán muchas más.
¿Vale? ¿Más cositas por ahí? Bueno, yo me gustaría intervenir y decir algo, porque muchos de los que están por aquí son de la asignatura de comunicación electrónica, ¿no? Entonces, pueden ver con esto y que sean conscientes que yo lo que les digo la importancia final, no del diseño electrónico en sí mismo, sino de la fiabilidad, de la calibración de los sistemas, la implementación, insisto mucho, en todas las etapas hay que ser muy rigurosos, si se quiere hacer un sensor que autentica calidad, pues eso, cualquier proceso que pueda hacer te lo marca, ¿no? Entonces, hablamos de la trazabilidad, que aquí todo lo tenéis. Yo tengo la sensación, que digo esto, que voy a preguntar, que es todo el proceso, es decir, desde el sensor, digo, la microelectrónica en sí misma, el sensor hasta finalmente tiene la garantía, porque habla de sala blanca, está hablando ya de certificación. Sí, lo que no hacemos es la fabricación del silicio. Eso no. O sea, la oblea de silicio, ahí no. Ahí no llegamos. Eso son palabras mayores. Fabricamos una oblea de silicio, estamos hablando de aquí en España lo hace el CNN, algún otro laboratorio más, la Politécnica de Madrid y no sé si la de Barcelona, el silicio no. ¿Vale? El silicio lo hemos diseñado también nosotros, pero no Hasta el diseño, no. hasta el diseño Porque también se lo ve los fotobiólogos y la orientación para que lo habéis diseñado, pero diseño el centro de microelectrónica. fabricación es ya un microelectrónica no. fondo diseño. Sevilla. Yo lo que le digo es Acción solo que hay. en FDB de Sevilla no hay capacidad de fabricación. Y en este caso, ¿qué lo realiza ese? Bueno, pues el CNM de Barcelona, nos lo hizo también la Politécnica de Cataluña y ahora el pasado estaba muy así. Hay otro foundry que hemos estado trabajando con ellos y que hemos incorporado, o ellos se incorporaron al proceso. A nivel de diseño, Sí. donde hay algo. Lo que dice es muy importante, el tema de la calidad. Sí, El tema de calidad empieza en el trabajo que hacen ellos en el laboratorio. La importancia en estos procesos de implementación donde todos los elementos intervienen y la incertidumbre final es una suma de pero insisto, si ya vas a trabajar en ese, digamos, si vas a trabajar en laboratorio de calidad o en certificación. Y no solo calidad en el proceso, digamos, de diseño, de medidas, de eso. Estamos hablando también de calidad en el trabajo, en el procedimiento vuestro. Calidad en el procedimiento, en hacer bien las cosas, en cumplir, en especificar, en poner datos, en todo eso. La misma memoria que hacéis vosotros. Yo les exijo a la gente calidad. Digo, esto no es de calidad. Me meto mucho con otro, como ocurre tanto, ¿no? Con otras funciones. Digo, vamos, esto está muy bien para uno de Bellas Artes. Pero tú eres ingeniero, aquí me tienes que poner datos, me tienes que poner precisión en la hora de poner las curvas. Son mis como de Bellas Artes. Pero lo que tenéis que hacer es ingeniería y transmitir datos, información bien planteada, con calidad. ¿Vale? Todo eso es importante. Y ahí es donde digo también se empieza. ¿Has tenido alguna relación con la empresa esta ahora española, no? Recientemente, ¿no? El dinero del Miura, con los lanzamientos. Sí, como te puedo decir porque es algo muy potente, que la verdad que ha salido a hacer. Tuvimos la suerte de estar en paralelo. ¿Así? Y ellos vinieron a visitar de Valencia. Y habían estuvo por allí con nosotros y nos oye, que nos vamos a meter aquí y nosotros, mira, nosotros. Y la verdad es que no sabemos responderlo con orgullo. Estamos también de trabajo. Claro, porque asociado con New ahora mismo la tendencia de hacer satélite está en los 250 kilos. Y los que usar satélites pequeños de equipo están para la verano, con un juguete, así, algún tipo de. La tendencia son los 250. Para eso lo que hace falta son los lanzadores adecuados que son Las últimas pruebas ya lo han hecho. allí en Huelva, que saca para el bolsillo, efectivamente, en la Renocillo. no sé si habéis ido por allá. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir al Renocillo y hemos tenido una. Vienen algunas conferencias. Un lugar de prueba, ¿no? Sí, el INTA tiene diversos centros en España y aquí pues tiene un tratamiento de otras
cosas, ¿no? Nosotros hemos estado allí en Madrid cuando el tema del nanosat, e incluso para el SEOSAT también hacemos pruebas allí. La verdad que en INTA tienen bastante capacidad de hacer. Pues yo tengo que reconocer que soy de los que no confío. Siendo además una persona que me encanta todo el campo digital, Pues es verdad que muchas veces tenemos el problema de que no nos conocemos estando cercanos y conocemos ante la otra gente. Efectivamente, eso es un problema. Y también, por ejemplo, el 98% es fuera de hay actividades económicas. Tenemos un mapa, así que lo tiene la empresa con las fichetitas puestas en España, creo que no tenemos ninguna. O sea que está todo lleno de fichetas, pero aquí por aquí ya creo que sí, poco. se va a conocer ya por lo menos. Sí. Agradecer mucho. Nada, gracias a vosotros por asistir y espero que sirva de algo de verdad. Muy bien. Bueno, pues gracias a los asistentes, gracias a Juan, a Ismael. Y nada, espero que ya os haya gustado la charla. La volcaremos en el canal de Bucocultura para que si queréis dar un documento o sugerírsela a otra persona, pues lo podáis tener ahí, ¿no? Está muy bien el canal que tenéis, la página de España o el estudio de estudiantes, todo eso, la verdad que es muy interesante la actividad. Sí, la verdad que, bueno, estamos bastante contentos con la asistencia, pero siempre, bueno, hay gente que no puede venir, hay gente que, bueno, puede verlo bien en diferido o bueno, también por transmisión por escrito. Lo mismo que, para terminar, ¿no? La última pregunta te lo voy a hacer yo, lo mismo que decía Víctor, ¿no? Del tema de PLD Space, ¿no? Con el Miura, eso va a multiplicar, ¿no? Digamos, las empresas interesadas, ¿no? En aplicaciones, ¿no? De tener cercano, ¿no? El tema de un lanzador, ¿no? Mira, uno de los problemas que tenemos nosotros es contra lanzadores. Cuando queremos, por ejemplo, el Star Tracker lo tenemos que probar. ¿En qué misión lo metemos y cuándo lo van a lanzar? Y echan la tiradera. Pues llega un momento en el que piensas incluso, mira, me compro mi satélite y lo pruebo yo. Depende del coste. El coste con la Miura no es lo mismo que el coste con... ¿Sabes? Es decir, hasta ahí podría llegarse. Sí, bueno, y me imagino que igual que aquí en España, pues habrá más empresas interesadas, ¿no? Y si hay demanda para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Construir lanzadores y ofertarlas y que el precio baje, ¿no? Todo es poner la semilla y a raíz de la semilla empieza el fruto. Muy bien. Pues nada, muchas gracias de nuevo y muchas gracias a todos por venir.